Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Marzo 12. Remordimiento radical. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado entregando sangre inocente, dijo Judas, y fue y se ahorcó. Mateo 27, 3, 5. Vamos a orar al Señor. Hoy nuestro hermano Carlos nos estará dirigiendo en la meditación del devocional. Así que vamos a orar al Señor y poder presentar este buen tiempo en las manos de nuestro Redentor. Les invito entonces a que tengamos disposición de corazón y de cuerpo para que seamos edificados en este día. Oremos al Señor, mis hermanos. Bondadoso Dios y Padre nuestro, buenos días, Señor. Y una vez más, muchas gracias porque cada vez que abrimos nuestros ojos, Señor, ahí ya están, Señor, tus nuevas misericordias cubriendo nuestras vidas. Es más, es la razón por la cual una vez más abrimos nuestros ojos en este mundo y es la razón por la cual en un día más, Señor, en este mundo de maldad nuestra vida será sostenida. Nuestras vidas serán fortalecidas, nuestras vidas serán acogidas con tu perdón, con tu gracia, con tu paciencia, Señor. Gracias a esas nuevas misericordias que nos concedes cada mañana. ¿Y qué sería de nosotros sin ellas, Señor? ¿Qué sería de nuestras vidas si no tuviésemos esas misericordias que nos concedes gracias a la fidelidad al pacto con tu Hijo, Señor? Porque grande es tu fidelidad, Señor amado, pero no a nosotros directamente, porque ¿qué somos nosotros para que tú seas fiel a nosotros? Si en nuestra humanidad, Señor, lo único que haríamos es romper ese pacto que tú has establecido. Pero gracias a que hiciste pacto con tu Hijo, un pacto eterno, un pacto de redención desde la eternidad y hasta la eternidad. Y gracias a que fuimos unidos a tu Hijo, Señor, todo lo que has concedido, todo lo que se acordó, todo lo que se prometió, todo acuerdo que se llevó a cabo junto con Él, Señor, nos ha cobijado a nosotros, porque Él es nuestro representante. Así como Adán fue representante de la humanidad y la llevó a perdición, Cristo es nuestro representante y en la cruz y resurrección nos llevó a victoria, nos llevó a vida eterna, nos llevó a salvación, nos llevó, Señor, a estados de gloria. Por eso te agradecemos, Señor, todo lo que podemos disfrutar, oh bendito Dios, y de tal manera que podemos decir junto con el apóstol Pablo: bendito tú, oh Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias porque toda bendición para nosotros, espiritual y eterna, ha sido ratificada en los cielos por causa de Cristo mismo, nuestro Señor y Salvador. Padre, aquí está nuestra vida. Queremos y venimos a entrar delante de tu presencia. Estamos buscando tu rostro, tu presencia, Señor. Gracias, bendito Dios, porque sabemos, Señor, que no lo escondes de nosotros, porque en Cristo Jesús eres tú quien nos llama confiadamente ante tu trono de gracia. En Cristo Jesús eres tú quien nos llama con toda libertad a tu lugar santísimo, Señor. Y por eso aquí está nuestra vida. Perdona, eso sí, nuestros pecados. Y es aquí donde nos colocamos a cuenta, Señor. Perdona las formas en cómo te hemos ofendido. Perdónanos si hemos pasado por alto en momentos, Señor, para colocarnos a cuenta contigo, Señor. Y a veces porque vemos pecados que no son tan graves como otros, no son escandalosos como otros, al final posponemos el arrepentimiento y al final lamentablemente terminamos yendo a nuestro lecho de descanso sin habernos puesto a cuentas contigo, porque terminamos olvidándolo, Señor. Pero ¿cómo olvidar cualquier tipo de pecado, sea grave o leve, Señor? Si todos esos pecados llevaron a la cruz del Calvario a tu Hijo, por todos esos pecados, incluso los más mínimos hasta lo más insignificante para muchos, por esos pecados Cristo tuvo que morir en la cruz, siendo mi representante, siendo nuestro representante, Señor. Por eso agradecemos
oh Dios, tu misericordia. Agradecemos tu amor sacrificial al entregar a tu Hijo por nosotros para que hoy pudiésemos estar delante de ti. Gracias por ello, Señor. Realmente no hay amor que se asemeje al tuyo, Señor. No hay un amor, Señor, que pueda demostrarnos tanta gracia y misericordia a la vez. Gracias por ello, Señor. Y por eso aquí estamos, Dios, prestos a ser edificados una vez más en esta mañana, encomendando de antemano nuestra vida, nuestras familias, Señor, encomendando, Dios de la gloria, nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, y dando gracias, Señor, de todos sus hermanos que están ahí reunidos con sus cónyuges, con sus hijos o con amistades, Señor, para ser edificados en este momento. Gracias por la dirección que te llevará a cabo en este día devocional, nuestro hermano Carlos, así como pedimos siempre, oh Dios, toma, Señor, aquel que va a dirigir el devocional, para que lo que se haga, oh Dios, lo que se hable, siempre sea bajo la guía de tu Espíritu, para nuestra edificación, Señor. Gracias te damos. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén y amén. Bueno, hermanos, no sé si alguien quiera dar lectura del devocional, para que pueda levantar su mano. Hermana Gladys. Remordimiento radical. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado entregando sangre inocente, dijo Judas, y fue y se ahorcó. Mateo 27, del 3 al 5. ¿Qué le sucedió a Judas después que traicionó a Jesús? Cambió de parecer. Nos ayuda la traducción de la Nueva Versión de las Américas de esta frase. Sintió remordimiento. El corazón de Judas fue alterado al parecer al instante y con él también su perspectiva. Ese Judas que vemos en Getsemaní, al frente de una procesión de hombres armados para arrestar a Jesús con animosidad desvergonzada, no es el Judas que vemos aquí. Horas después, ante los principales sacerdotes y los ancianos, su corazón endurecido fue reemplazado por un espíritu de remordimiento que tomó control de su alma. Considera por un momento la experiencia de Judas y tómala como un recordatorio de que el pecado siempre ofrece una falsa esperanza. Los momentos antes de pecar a menudo se sienten totalmente diferentes a los que le siguen. Es el mismo cambio dramático que Adán y Eva sintieron en el huerto del Edén tras su desobediencia. Todo lo que conocían en ese momento antes de comer el fruto, todo lo que se anticiparon en ese acto de rebelión, se convirtió en polvo en su boca. Génesis 3, del 6 al 8. De la misma manera, todo lo que parecía tan atractivo a Judas al entregar a Jesús a sus enemigos, rápidamente se convirtió en nada a sus ojos. Cuando pecamos, todas las influencias cautivadoras y embriagantes, todo lo que nos llevó a rebelarnos, pasan en un momento. Lo que brillaba resultó ser un fiasco. Solo queda la realidad. He pecado contra un Dios santo y amoroso. Ante este remordimiento radical, tenemos una elección: arrepentirnos y reconciliarnos con Dios, o entrar en desesperación y condenarnos a nosotros mismos. Trágicamente, Judas escogió lo segundo. Su culpa fue tan grande que seguramente cualquier rostro que veía lo acusaba. Todo sonido que escuchaba lo traspasaba y cada reverberación de su alma lo condenaba. Él intentó aliviar su culpa regresando el dinero a los principales sacerdotes. No obstante, quitar de sobre sus hombros esa bolsa de monedas no fue suficiente para eliminar el peso de su corazón. Sintiéndose aislado y más allá de toda esperanza, sufrió una muerte terrible. Tal vez hoy también te estés sintiendo abatido por tu pecado. Quizás has buscado arreglar las cosas por tus propios medios, pero el peso te sigue aplastando. Si es así, debes saber esto: la historia de Judas no tiene por qué ser la tuya. Puedes voltear a Cristo. Él ofrece libertad y perdón, un yugo fácil y una carga ligera. Mateo 11, del 28 al 30. Para eso murió Cristo, para redimir a traidores, pecadores como Judas. El ejemplo de Judas es un recordatorio para nosotros.
La próxima vez que el pecado nos llame, ¿qué pecados son particularmente tentadores para ti en este momento? Recuerda, la manera como los ves antes no es como te sentirás después. Para momentos de tentación hay ayuda y para momentos de culpa hay esperanza. El perdón de Dios está esperando nuestro remordimiento y nuestro arrepentimiento. Todo lo que debes hacer es voltear a Él. Salmo 51. Amén. Muchas gracias, hermana Gladys. Recordemos las motivaciones que tenemos para hacer este devocional, porque es importante que no los perdamos de vista. Recordemos que, como dice el autor del libro, nos está llamando Dios a pensar diferente, o sea que tenemos que aplicar nuestro raciocinio, nuestra mente, para poder aprovechar este devocional. En el segundo paso nos está pidiendo que reordenemos los afectos de nuestro corazón, o sea, las cosas que amo, porque el llamado es a que nuestro corazón cada día se esté cambiando a la manera de Dios. Y en el tercer caso nos pide que actuemos, que no estemos solamente racionalizándolo y cambiando nuestro corazón, sino que tomemos cartas en el asunto. Es necesario que así sea para que podamos hacerlo como Dios quiere, que no solamente sean palabras, sino que realmente en nuestro diario andar estemos mejorando cada día. Les confieso que no estoy muy seguro de lo que voy a decir, pero de todas maneras es algo nuevo para mí, pero lo haré con alegría porque es un privilegio compartir con ustedes este hermoso devocional. Quienes no me conocen, soy Carlos Vargas, me habrán visto, pero no saben, estoy emitiendo, estoy ubicado en la ciudad de Nopsa, Boyacá, cerca de Sogamoso. Vivo con mis padres, estuve casado, ahora no lo estoy, el enemigo tocó a la puerta de nuestro hogar y hizo un desastre, pero Dios es bueno y por eso hoy estoy agarrado de su mano y vamos para adelante. Bien, ahora sí entrando en materia, el remordimiento radical. Judas es recordado principalmente por su papel que jugó en los planes de Dios. Él fue el que traicionó al Señor Jesús después de que vivió con él, conociéndolo 3 años. Era su amigo, era un hombre de confianza y sin embargo, de alguna manera se decepcionó del Señor Jesús, ya sea porque parece ser que, según los entendidos, dice que él tuvo envidia. Tuvo envidia de cómo el Señor Jesús prefería a Pedro y prefería a Juan, los tenía más en cuenta, y él seguramente sintió esa amargura en su corazón y por eso pudo haberlo hecho. Otra razón es que él también se decepcionó porque quizás él también esperaba a un libertador político, un libertador que redimiera no solamente la esclavitud del pecado a la humanidad, sino que liberar al pueblo judío de la esclavitud romana. Y cuando el Señor Jesús empezó a declarar la verdad de su evangelio de un modo más espiritual, se sintió decepcionado y como que perdió su apoyo al Señor Jesús y por eso le entregó. Porque después de haber escuchado sus palabras, haber presenciado sus milagros, haber visto el carácter del Señor Jesús, su amor, no se entiende cómo no pudo seguir fiel hasta el final. ¿Qué sucedió? ¿Qué le sucedió a Judas después de que traicionó a Jesús? Pues que cambió de parecer. Inmediatamente que se dio cuenta del daño que había hecho, sencillamente su corazón sintió remordimiento y buscó la manera de remediarlo, pero lo hizo de la manera menos apropiada. Es triste ver cómo muchos de nosotros a veces también cuando pecamos no tomamos la dirección correcta de ir al Señor, de pedir perdón, y esa es la gran diferencia entre lo que es el remordimiento y el arrepentimiento.
Cuando el remordimiento viene como una mortificación de nuestra conciencia por haber hecho lo que no debíamos, pero no tomamos una acción correcta. La diferencia con esto es que el arrepentimiento sí y nos lleva a orar buscando el perdón, buscando actuar, buscando reparar ese pecado que hicimos. Lastimosamente, Judas no tomó ese camino. Si incursionamos más en la vida de Judas, vamos también a aprender que Judas era un hombre muy común en ese tiempo y habían varios Judas. Recordemos que Judas era un hermano del Señor Jesús y también era otro de sus discípulos. Para reconocer a Judas, quien traicionó a Jesús, por eso se le llama Judas el Iscariote. Él era el tesorero, el que guardaba las finanzas del ministerio del Señor Jesús. Sin embargo, desde muy pronto el Señor, como siempre lo había sabido, que a pesar de que él había escogido sus 12 discípulos, sabía que Judas no estaría siempre con él y lo eligió porque tenía que cumplir un papel. Él sabía que Jesús no estaba, que Judas no estaba bien y sin embargo lo llamó a ser uno de sus discípulos. Otra cosa importante de Judas de entender por qué tomó esa acción es que a Judas le gustaba mucho el dinero. Judas era ambicioso, porque el Señor Jesús, o mejor, la escritura revela que él sufragaba o sacaba de la bolsa y no era para darlo a los pobres, sino para él. Y el Señor lo sabía que estaba haciendo eso. O sea que Judas era ladrón. Y claro, cuando pensó en venderlo, pues pensó en plata y por eso fue a los sacerdotes a ofrecer revelar quién era el Señor Jesús, pero que le dieran plata. Después se arrepintió, pero de todas maneras lo que lo movía a él era el dinero. Eso nos dé a nosotros también una enseñanza de que en esta vida el dinero no es lo que debe guiar nuestras vidas. Algunos lo tienen como muy importante, pero finalmente el dinero no es más que una baratija ilusoria que finalmente ha dañado muchos corazones. El Señor Jesús dijo de Judas que no estaba limpio. Es decir, no había nacido de nuevo, sus pecados no fueron perdonados, porque no se arrepintió. De hecho, cuando el Señor Jesús le dijo al final, ve, ya haz lo que tienes que hacer, ve pronto, dice que inmediatamente el enemigo entró en su corazón y fue y realizó su pecado. Es triste ver cómo nosotros también muchas veces somos acechados por el pecado y de una manera poco responsable, poco visionaria, caemos en el pecado. La diferencia especial, la gran diferencia entre lo que puede hacer una persona que peca deliberadamente y un creyente es que nosotros como creyentes no pecamos planeando lo que vamos a hacer. Generalmente nuestro pecado es accidental, nuestro pecado es por descuido, pero nunca cavilamos pecar. El caso de Judas se ve que fue varios días el que él tramó lo que iba a hacer y ese pecado es un pecado provocado, un pecado que él planeó. Podemos poner como ejemplo el caso de Pedro. Pedro negó al Señor Jesús, pero él jamás planeó que lo iba a negar. Es un pecado muy grave lo que hizo Pedro, pero él pecó y lo hizo presionado y él no lo quería hacer. Hasta no le creyeron cuando él dijo que él no era uno de los del Señor Jesús, porque no sabían ni mentir, porque descubrieron de que él sencillamente sí era el Señor Jesús. Ahí está la diferencia. Y
Y lo mismo, cuando Pedro pecó, en vez de hacer algo indebido, dice que lloró amargamente y después se arrepintió de corazón. Y pidió perdón, lo que no hizo Judas. Recordemos que cuando hemos cometido un pecado, cuando caemos accidentalmente, quienes somos creyentes sentimos primero un remordimiento, es decir, una confusión en el corazón de haber hecho lo malo. Y ese sentimiento no nos deja en paz. Aquí dice Ese sentimiento de haber fallado al Señor, reverberación. sabiendo quién es Él, produce un gran dolor en su corazón y ahí es cuando Reverberación debemos de su correr a alma. Él, no esperar tiempo, a pesar de que nos sintamos indignos, a pesar de que nos sintamos avergonzados, no merecedores de su amor. Todos sabemos cómo nos sentimos porque todos pecamos. Es una sensación de abandono, una sensación de hipocresía nuestra por haber hecho lo que sabemos que no debíamos hacer, pero fuimos en un momento engañados y finalmente caímos, pero esa situación no debe permanecer más. Dice que no se oculta el sol sobre tu enojo y el pecado menos. Inmediatamente tenemos que ponernos a cuentas con el Señor para que entremos en su perdón y en su comunión con Él nuevamente. El pecado finalmente afecta de una manera flagrante nuestras vidas. De la misma manera, en lo que parecía a Judas el entregar a Jesús a sus enemigos, rápidamente se convirtió en nada a sus ojos, dice el devocional. Lo mismo que le pasó a Adán y Eva cuando pecaron. Inicialmente, la tentación es muy fuerte y parece que vamos a alcanzar el cielo haciendo algo indebido, pero cuando caemos, cambia nuestra manera de pensar. Caemos en cuenta, volvemos en sí que hemos fallado y esto es un totazo tremendo. No es lo mismo la intensidad como somos tentados a cuando finalmente descubrimos que fue un engaño de Satanás y que estamos por el piso. De cualquier manera, el pecado, como le pasó a Judas, muchas veces le damos dando larga y cuando pecamos reiteradamente, el pecado se hace cada vez más grave en nuestras vidas. Seguramente Judas, como lo vemos en la escritura, tenía el amor al dinero y cogía de la bolsa. Y eso lo hacía muchas veces y poco a poco se fue haciendo como más fácil hacerlo, se acostumbró a hacerlo y quizá ya no fue suficiente y finalmente lo vendió. 30 piezas de plata, que fue por lo que lo vendió, era un buen dinero. De hecho, compraron una finca, compraron un lote para, al final los jefes de los fariseos, porque cuando él les botó las monedas, arrepintiéndose, perdón, con remordimiento de lo que había hecho, ellos dijeron que esa plata era plata de sangre y no le iban a usar para las ofrendas. Y con eso compraron una finca, un campo. Por eso sabemos que era bastante dinero, 30 piezas de plata. Dice el devocional que ante este remordimiento radical podemos tener dos opciones. Y puede ser que optemos por la mejor, que es arrepentirnos y reconciliarnos con Dios, o entrar en la desesperación y condenarnos a nosotros mismos. Esa opción que escogió Judas lo llevó a condenarse porque se suicidó, se quitó su vida y la vida no nos pertenece, la vida es de Dios. Y él, como Pedro, pudo haber tomado la opción también de arrepentirse, pero se desesperó tanto, vio tanta amargura y tanto dolor en su corazón que no tuvo en cuenta el amor de Dios, el amor perdonador que Él siempre mantiene, que se le olvidó y tomó una decisión unilateral de suicidarse.
El Señor siempre, siempre nos dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Sin embargo, Judas se le olvidó y actuó precipitadamente, que eso nos enseña también a nosotros que cuando fallemos, el Señor siempre está con sus brazos extendidos, considerándonos. Él sabe cómo somos nosotros y Él es Dios, no nos olvidemos de ello. Dios, como nuestro Creador, no solo nos conoce bien, sino que Él es diferente a nosotros. Él es, perdón, Él es eterno amor, Él es amor sublime, Él es amor incomprensible. Y por tal razón puede perdonarnos así si hay pecado más grande. A Judas lo puede perdonar, pero Judas no tomó el camino correcto. Y finalmente eso puede pasarnos y debemos estar pendientes de que el amor de Dios es infinito y que nunca, nunca se va a agotar. Siempre está con los brazos abiertos. Así es. Cuando dice que Judas Iscariote no estaba limpio, es decir, no había nacido de nuevo. De hecho, Judas estaba facultado para hacer lo que hizo por el mismísimo diablo. ¿Por qué? Porque el diablo entró en él. Él le permitió, por medio de abrir su corazón y de la amargura que en un principio tenía por lo que estaba pasando, que no lo pensó dos veces. Recordemos que los otros discípulos no tenían idea que Judas iba a hacer tal cosa, que guardaba sus pensamientos traicioneros. Cuando el Señor Jesús les dijo, alguno de ustedes, uno de ustedes me va a traicionar, cada uno de ellos se examinó a sí mismo y decía, seré yo, cada uno temiendo que tuvieran un pensamiento oscuro en su corazón que los fuera a llevar a hacer eso, se examinaron. Seguramente Judas lo hizo también, pero él lo que hizo fue confirmar su decisión que ya tenía tomada. Los otros se examinaron y no vieron que tuviesen ese pensamiento. Y de hecho, cuando el Señor Jesús le dijo lo que vas a hacer, ve y hazlo pronto, los discípulos pensaron que lo que el Señor Jesús le había dicho a Judas era que fuera y comprara algo para ellos o que fuera y le diera plata a los pobres, como era la costumbre. Sin embargo, vemos que Judas sabía lo que iba a hacer y hizo caso. ¿Y cómo lo traicionó? Con la manera más hipócrita, digamos, con un beso. Judas, hasta último momento, creyó engañar al Señor Jesús y ese fue el santo y seña que le dio a los que venían a apresarlo. Con un beso, algo que es tan sublime, lo usó para engañar al Señor Jesús y descubrirlo ante sus verdugos. Recordemos en el Salmo 41, en el verso 9, está una profecía. Dice, aún el hombre de mi paz, en que yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y lo confirma en Juan, si alguien lo tiene, por favor, lo busca, Juan 13:18, el Señor Jesús confirmó esa profecía. Entonces, ya sabía, el Señor Jesús sabía que eso iba a pasar. Judas estaba, o no Judas, cualquiera que fuera el que hubiera dado lugar en su corazón a traicionar al Señor Jesús, iba a cumplirlo porque estaba profetizado. Tenía que cumplirse. El Señor Jesús tenía que morir, tenía que ser traicionado según las Escrituras. Eso es lo más hermoso que puede haber de la palabra, que ya todo está escrito y que podemos saber lo que va a pasar por medio de las profecías. Pero no quiere decir que porque esté profetizado que va a pasar, no tenga culpa quien ejecuta el pecado. Nosotros sabemos que siempre somos
dueños de nuestros actos y responsables de lo que hacemos. El Señor Jesús mismo dijo: a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre sea entregado. Bueno le hubiera a ese hombre no haber nacido. Mateo 26:24. Siempre somos responsables de lo que hacemos. No importa si el diablo nos tienta o son nuestras concupiscencias, nosotros tenemos la facultad de tomar la decisión por lo bueno o por lo malo. Está escrito en la palabra del Señor, que nos da dos caminos. Siempre podemos optar en el momento de la tentación por la ayuda que Él nos da, o después de que hemos pecado, por la esperanza que Él nos da al poder volver a Él. Ya no hay razón alguna para uno desesperarse y no entender que el Señor está allí con los brazos abiertos siempre para perdonarnos cuando caemos. La historia de Judas nos enseña a guardarnos en contra de los defectos pequeños y graduales que ganan fuerza y poder en nuestras vidas y que podrían abrir la puerta a influencias más dañinas. Siempre todo empieza por poquito. Recordemos lo que el Señor Jesús dice con respecto a la levadura, que un poquito de levadura leuda toda la masa. Los pecados grandes que finalmente se producen en nuestras vidas tienen que ver con la falta de tomar medidas ante algo pequeño. Dejamos crecer y después ya es muy complicado de tener, es como una bola de nieve. Recordemos a David cuando pecó y engañó a su esposa con Betsabé. Empezó por no ir a la guerra, por no estar en los asuntos de su gobierno, se quedó quieto, vio una cosa, empezó a cavilar y poco a poco y terminó siendo un asesino. Eso empieza por poco y finalmente se engrandece. Y también debemos tener en cuenta que las apariencias engañan. Querrá decir eso que muchos de nosotros parecemos ser fieles, creyentes, pero muchas veces no lo somos en realidad. Las apariencias engañan, no es lo que digamos de labios para afuera y los comportamientos que tengamos, sino cómo está nuestro corazón con el Señor. El Señor mismo al final en su palabra dice que muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hice esto y aquello, en tu nombre. Pero cómo estaba su relación con Él, cómo estaba limpio su corazón, cómo se estaba santificando. ¿Alguien levantó la mano? No, señor. Retomando la posición de Pedro y Judas, haciendo como un paralelo entre los dos, ambos eran muy amigos del Señor Jesús, amigos en el sentido de que vivieron con Él, andaban con Él, escucharon todas sus prédicas, vieron todos sus milagros. Sin embargo, actuaron diferente. Como vemos, Pedro, después de negar al Señor Jesús, no lo hizo de planeado. Cuando negó al Señor Jesús, sencillamente lo hizo presionado por la situación, porque fue un momento de mucho susto. Él pensaba que también lo iban a coger y bueno, él, presionado por la situación, él negó al Señor, pero vemos que Judas hizo lo contrario. Él desde antes planeó hacer su acción y no cambió de parecer. Judas tenía un corazón malvado de incredulidad, aunque caminase exteriormente con una aparente moralidad, ese tipo de personas que a veces parecen ser muy cercanos a Dios en su comportamiento, finalmente
no terminan bien porque están de apariencias. Silencio sepulcral. El Señor Jesús se los amaba a los dos, es claro. Ambos hacían parte de sus discípulos y ambos, en Dios, el Señor Jesús los tenía en cuenta. Y a pesar de que los entendidos dicen que Jesús amaba más a Pedro y a Juan, el Señor no tiene acepción de personas, Él nos ama a todos igual, no importa si nos comportamos de una manera u otra, el amor de Él es abierto para todos, igual para todos. Y sabemos que con el Señor Jesús, cuando hemos pecado, siempre tenemos una oportunidad nueva. No nos dejemos guiar por el enemigo que muchas veces nos dice que no tenemos cara para presentarnos delante de Él después de lo que hicimos, que no hay manera de que Él nos vuelva a perdonar porque ya caemos en ese pecado varias veces. Sabemos que el Señor nos conoce y nos entiende y que podemos ir humillados a Él con un corazón sincero y arrepentido y Él nos dará salida a nuestra situación. Y otra cosa importante que a veces nos olvidamos, el Señor Jesús siempre está intercediendo por nosotros. Eso es lo más válido de nuestra situación ante Dios cuando hemos pecado. El Señor Jesús está orando por nosotros y Él persevera por nosotros. Él no nos deja solos ni nos olvida cuando hemos pecado. Como dije antes, el Señor permanece fiel a pesar de que nosotros le seamos infieles. Judas no tuvo en cuenta esto. Judas sencillamente olvidó todas las recomendaciones y todos los sermones del Señor y todo lo que Él era, y sencillamente se sintió tan solo que no vio otra salida que el suicidio. Recordamos que Él se ahorcó y esa acción finalmente es un pecado muy grave porque el que se quita su propia vida, vamos a ver, el Señor no tiene parte con él. Recordemos también que Pedro fue tentado y el Señor Jesús se lo dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falte. O sea, la actitud del Señor Jesús en el momento en que Pedro fue tentado fue orar por él. Por Judas no parece que no oró. Solamente dijo, ve y haz lo que tienes que hacer pronto. Son dos situaciones diferentes. ¿Por qué? Porque el Señor conocía el corazón de Pedro y conocía el corazón de Judas. Él abogó porque sabía que podía arrepentirse, pero el que ya tenía tomado una decisión que nunca había nacido de nuevo, pues no pudo hacer nada porque finalmente no era su hijo. Eso que nos llame también a que cuando optemos por el Señor lo hagamos de corazón y con sinceridad, y sobre todo que la gracia de Dios esté con nosotros, porque finalmente es el Espíritu Santo el que nos trae a Él, no somos nosotros, sino es Él el que por su misericordia y por su gracia nos trae a Él. La hija de Rubiela. El Señor Jesús le dice a Pedro, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Sabía el Señor Jesús que Pedro, a pesar de ese engaño, de esa traición que le hizo de negarlo, él se iba a arrepentir y ya le decía lo que iba a pasar. Entonces la razón de que Pedro pudo resistir a Satanás tiene mucho que ver con la intervención de la oración del Señor Jesús. Él es el que finalmente nos da las fuerzas y la capacidad de que respondamos bien ante una tentación.
Por eso lo importante de estar en oración, en comunión con Él en todo momento, porque si estamos fuertes espiritualmente, seguramente vamos a resistir la tentación, porque Él está con nosotros. Así es. El ejemplo de Judas es un recordatorio para nosotros la próxima vez que el pecado nos llame. Nos pregunta el autor del libro, ¿qué pecados son particularmente tentadores para ti en este momento? Recuerda. Es bueno que cavilemos, que reflexionemos, que interioricemos esta pregunta para que al final nos demos cuenta que cualquier pecado, por llamativo que sea, cuando lo cometemos, tenemos un gran desengaño, una gran desilusión, porque eso que el pecado nos ofrece es efímero, es una baratija, es un engaño. Finalmente, si no le ponemos talanquera en el momento que se presenta, él va a crecer y nos va finalmente a perjudicar de una manera grave. Es importante que estemos monitoreando nuestro corazón, sacando todo lo que allí se esté formando. La hermana Andrea citó a Calvino, que fue, dice que los pájaros pueden volar sobre nuestra cabeza, pero nosotros somos responsables si permitimos que ellos hagan nido en ella. O sea, cualquier pensamiento que nosotros estemos teniendo, es necesario traerlo a cuentas a Lutero. Gracias, hermana Andrea. Lutero fue el que dijo. Y es algo muy sabio, o sea, entender de que el enemigo nos va a tentar de muchas maneras. Él va a mandar dardos a nuestra mente y nos va a tentar, nos va a tratar de confundir. Pero si nosotros permitimos ese pensamiento, le damos vuelta, lo amañamos, finalmente terminamos sucumbiendo. De que no podemos permitir que los pensamientos que el enemigo pone en nuestra cabeza maduren y den fruto. Hay que sacarlos tan pronto están llegando porque nada tiene que ver con nosotros. Para los momentos de tentación hay ayuda y para los momentos de culpa hay esperanza, dice el autor del libro. Dice que siempre la palabra del Señor dice que cuando hay tentación siempre el Señor nos mostrará una salida. Otra parte dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El hecho de no abrazar de una vez el pecado, sino resistirlo, también nos da la capacidad de ser cada día más fuertes. No podemos permitir que las tentaciones y las entretenciones de este mundo nos invadan de una manera que estemos expuestos. Podemos evitarlo si no nos exponemos de las cosas que en algunos son tentaciones muy marcadas. Por ejemplo, el que le gusta, a que le ha gustado o que fue presa de licor, pues, ¿qué hace con amigos que toman? El que es amigo de la pornografía, ¿qué hace en el internet hasta tarde? El que es amigo de, no sé, de comer mucho, lo mismo, cada uno sabe en qué es débil y debe tomar medidas para alejarse y así estar menos susceptible a ser engañado. Ese es un consejo. Mi tema se ha terminado, entonces si alguien tiene preguntas o algún comentario, pues estamos escuchando. Hacia la mano. Bendiciones, hermanos. Hermano Héctor. Buenos días, hermano Carlos. De una manera muy amable, de una manera muy bajita, quiero hacer esto, pero quiero decirle, hermano, que su intervención ha sido muy buena, con un poco de nervio ahí en su garganta, pero muy buena. Creo que ha sido muy explícito. Con ese nervio le sirvió para explicarnos muy suave, muy claro, el oído y el corazón malvado que muchas veces que tenemos, que muchas veces no quiere recepcionar.
estuvo obligado a recepcionar esa palabra, aunque quiero hacer esto ahorita mismo que estoy escuchando, quiero hacer otro, así nos ponemos, porque la palabra cuando viene firme a esa maldad que está en nosotros, hay una incomodidad. Y ha sido muy clarito por llevarlo muy pausivo. Es que Dios tiene el control siempre de todo y solamente quiero aportarle ahí, hermanito Carlos, que hay que recargar y está recargando usted, recalcando, así como lo ha hecho el hermano José, hermano David, en ese corazón que tenemos y hay que estar honestamente sinceros nosotros como cristianos. Es engañoso. De ahí vino toda esa explicación, todo lo que nos acaba de decir. Es perverso el corazón y lamentablemente cuando los cristianos nos dicen que somos malos, que tenemos un corazón malo, hay un brinco como hasta el último palo de coco. No nos gusta. Cuánto orgullo y es una gran verdad, hermano. Ha sido de mucha ayuda y de veras me manda ya mismo a revisar ese corazón que tengo que está muy malo. Por la gracia de Cristo he sido salvo, pero yo sigo siendo muy pecador todavía. Gracias, hermano. Muy buena la intervención. Buen día. Gracias, hermano Héctor. La gloria para el Señor. La hermana Coramdeo. Hola hermanos, buenos días. Hermano Carlos, bueno, agradecerte por la enseñanza, que le da risa, hermano. No, no voy a decir nada malo. Nada, pues que sé que es difícil y de verdad animarlo, hermano, y a otros hermanos a que se puedan preparar y dar este paso, ¿no? De hablar en público, de tener un devocional, o sea, hermano, gracias y que el Señor te use y te ponga pues a servir de la manera que Él lo tenga bien. Entonces, se entiende el nerviosismo, pero muchas gracias por la enseñanza, hermano. Gracias, hermanito. Sí, vamos a ver qué escribe el hermano Carlos en los comentarios. Ah, no, no escribió nada el hermano Carlos. Bueno, hermano, no, muchas gracias, hermano. Sí, igual, hermano, yo esos nervios los siento cuando me invitan a otra iglesia que no es la que pastoreo. Yo también siento nervios, así que pues eso es normal. Y yo creo, sobre todo mientras esos nervios tengan que ver con el hecho de que estamos predicando la palabra del Señor y que es algo serio, el hablar de parte de Dios debe mantenerse siempre ahí. Eso, ese temor siempre debe estar ahí y lo que uno pues pueda observar. Pero gracias, hermano, gracias. Y lo que lo lleva a reflexionar a uno, ¿no? Ciertamente, ah, cuidemos, oremos por nuestra vida, hermano, porque Judas estuvo con el mismo maestro y miremos toda la explicación que nos dio el hermano Carlos. No había nacido de nuevo. No es simplemente estar en una iglesia, no es simplemente decir yo ando con el maestro, yo creo en el maestro. Se requiere nacer de nuevo. Me acordaba cuando el hermano estaba hablando de lo que le dijo el Señor a Nicodemo, y eso que Nicodemo estaba a otro grado más allá de humanamente hablando, era maestro, y Cristo mismo le dijo, necesitan nacer de nuevo, si no, no vas a ver el reino de Dios. Y ese ejemplo ahora lo vemos en Judas, y bueno, como el hermano lo recalcó, esto no cogió de sorpresa al Señor. O sea, nosotros o como discípulos hubiésemos dicho, uy, ¿qué pasó? ¿Por qué le pasó eso a Judas? El Señor conocía los corazones y Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía desde el principio quién le iba a engañar, pero pues era parte también del propósito de Dios, ¿no? Que se cumpliese como citó el hermano el texto de Mateo o de Juan, no recuerdo, de Juan, para que se cumpliese la escritura. Entonces, hermano, muchas gracias y recordé lo que el hermano nos dijo del principio, ese propósito reflexivo de mirar nuestros pensamientos, hermano, observar las inclinaciones de nuestro corazón y que esto nos lleve a tomar medidas, como decía el hermano Héctor Bermúdez, que esto nos lleve inmediatamente a tomar medidas. Vamos a orar, no sé si alguien de pronto quiera, con base a esto que estuvo exponiendo nuestro hermano Carlos, quiera dirigir la oración, bien pueda levantar su mano.
Ah, y si no, hermano, hermano pastor, dice la hermana María Alejandra. Hermano Jesse. Muchas bendiciones para todos. Ánimo, hermano Carlos, estoy de acuerdo con el hermano David. Hablar la palabra del Señor no es fácil. Esa es la responsabilidad más grande que puede tener la persona. Hablar en el nombre del Señor. Ánimo y muy bien. Lo felicito y como dijo alguien aquí, ánimo para todos los demás hermanos para que nos dispongamos para ello. Lo hizo muy bien y estoy de acuerdo con el hermano David Torres, los nervios siempre están presentes y no es fácil. Y más cuando uno está frente a un auditorio, pues con el cual uno no constantemente no está relacionándose. Es muy distinto en mi casa que en una casa ajena, es muy distinto. Entonces, ánimo, hermano Carlos, y gracias por esa reflexión. Y como dijo ahorita, no recuerdo el nombre, nos invita a que hoy evaluemos cómo está nuestro corazón. Cómo está nuestro corazón, porque me gusta mucho una frase que escuché de algún predicador. Judas estaba con ellos, pero no era de ellos. Y tal vez muy seguramente se creyó ser parte de ellos y mire lo que pasó al final. Es increíble y engañoso es el corazón del hombre, dice el libro del profeta. Y solamente Dios lo conoce. Dios nos guarde y que nuestro corazón sea lleno del Espíritu Santo y de la sabiduría de la palabra para crecer en santidad juntos. Muy bien, vamos a orar entonces. No sé si alguien quisiera hacer un aporte final, pero vamos a orar y al final, pues, si hay alguien más que se anima a participar, pues le daremos un minuto. Sí, Oremos pastor, entonces. Ah, sí, ¿quién? Perdón. quería Elida, quería, Hermana Elia y hermana Gladys también. Hermana quería Elia. decirle a Carlos que lo felicito, que fue pausado y que lo primordial fue utilizado como vasija de honra para el Señor. Amén, amén. Muchas gracias, hermana Elia. Hermana Gladys también ha levantado la mano. Sí, daba gracias a Dios, hermano Carlos, porque hoy en día necesitamos varones que se Amén. levanten, que enseñen su palabra. Esa es nuestra gran necesidad y siempre, siempre se van a tener nervios cuando se expone la palabra, así que para adelante, para atrás, ni para coger impulso. Apréndale al pastor David que mire la camiseta que tiene de Superman. Eso Superman. da la Eso es fuerza. muy cierto, hermano, muy cierto. Oigan, ahí se puso súper el hermano David. Vamos a orar entonces, hermanos, para darle gracias al Señor. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por este espacio que nos estás permitiendo compartir y que estamos compartiendo. Gracias por tu palabra que nos edifica, pero sobre todo, Señor, porque es lo primero que hacemos a primera hora, que es lo más delicioso para nosotros, tus hijos. Alimentar nuestro espíritu con tu palabra y en oración, unidos en la comunión de los unos y los otros. Gracias, Señor, por haber utilizado a nuestro hermano en este día, por darle la sabiduría a tu espíritu y que compartiera con nosotros ese mensaje de las escrituras que nos corrigen y nos santifican y producen fe en nosotros. Hemos sido invitados, Señor, a que estemos vigilantes de nuestro corazón, en qué estado se encuentra y para que seamos conscientes de ello en nuestra lucha que tenemos a diario con nuestro pecado, para rendir nuestra carne, Señor, a ti y para que seamos siempre prudentes en nuestro diario vivir, para que nuestro testimonio de vida glorifique a Cristo, Señor, y para que nuestras obras le glorifiquen a Él, Señor. Ayúdanos en ello siempre, te lo pedimos, porque esta lucha es constante, Señor, a cada momento. Gracias, Señor, porque hoy somos conscientes una vez más de esto, lo que significa la vida cristiana y ese caminar. Gracias por la vida de nuestro hermano Carlos. Guárdale, bendícele, Señor, al lado de toda su familia, por los dones que le has dado y ese llamado que has hecho para su vida. Así como todos los que estamos aquí, oramos por nuestras familias, Señor.
las iglesias aquí representadas, pero en especial en estos momentos oramos por los corazones de nuestros seres queridos, demás amigos y familiares que están lejos de ti en este momento. Te pedimos para que quieras tú tener misericordia y gracias con ellos, Señor, y los llames para tu reino si están en tus planes. Oramos y clamamos por ellos, Señor, así como nos llamaste un día sin nosotros merecerlo. Pero aquí estamos unidos, peleando juntos la buena batalla, Señor. Gracias por tu palabra, por este día que nos permites comenzar, Señor. Gracias por el día de ayer y la noche de descanso. Te pedimos fuerzas para este día, Señor, y que nos des sabiduría y que nos permitas hacer todo lo que hemos planeado para hoy. Pero sobre todo, Señor, para que hoy seamos guardados y santificados en tu palabra, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice nuestras iglesias, oramos por las demás iglesias hermanas, Señor. Guarda a todos nuestros hermanos, a sus pastores, a toda esta familia de cuerpos locales, Señor. Gracias te damos, que tu bendición esté con todos nosotros entonces, y que la paz de Cristo que llena nuestros corazones, Señor, abunde y podamos disfrutar de esa paz que tú nos has dado, Padre amado, en tu Hijo Jesucristo. Que las bendiciones de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo esté con todos nosotros. Quedamos en la paz y la gracia del Señor. Amén, Señor, y amén. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias por toda la enseñanza. Amén. Bendiciones a todos. Bueno, hermanos, muchas gracias, mi hermano Carlos, y hermanos, Dios los continúe bendiciendo. Gracias y paz a sus vidas. Un abrazo a todos. Se cuidan. Tengan excelente día. Muchas gracias. Gracias para todos. Jair y Martina. Chao, pastor, gracias. Chao, hermano Carlos. Bendiciones. Muchas gracias.